Rosa, informando y evangelizando, te lleva buenas nuevas en tu vida. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hola amigos, bienvenidos a Pensar Más a través de las emisoras de Sodomco, aquí en Lima, Radio Santa Rosa, Radio Santo Domingo en Chimbote, RSD, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Y a esta lista, Rosa María Palacios. Muy buenos días. Muy buenos días amigos en todo el Perú, nuevamente sobre la mesa la discusión de la pena de muerte para violadores. Una vieja cuestión muy utilizada por políticos y yo les recomendaría a todos aquellos que están indignados por la muerte de esta niña de 11 años que primero pensemos las cosas con calma, porque miren, todos nos indignamos con la muerte de una criatura que ha sido secuestrada, violada, asesinada, su cuerpo carbonizado, en fin, hay muchos culpables, por cierto, ¿no es cierto? La policía que no la buscó de inmediato, el mismo asesino, confeso, y muchos de ustedes dirán, ese tipo de gente no merece la pena vivir, porque lo va a volver a hacer, porque es un maldito desgraciado, y yo comparto su criterio. Si yo fuera el padre o la madre de esa niña, yo lo dije ayer, yo ni siquiera esperaría la pena de muerte, yo quisiera matarlo con mis propias manos. Pero, una cosa es el dolor de los padres, su sufrimiento, y la otra es el aprovechamiento de políticos que nunca hacen nada y que aparecen a esta hora para colgarse de la desgracia ajena y tratar de ganarse alguito, sabiendo perfectamente que la pena de muerte no se puede restablecer en el Perú. Y hoy día les voy a explicar por qué. Yo creo que ningún padre puede hacer justicia con mano propia y por eso es que tenemos un sistema de administración de justicia. Porque si al padre le tocara hacer justicia con mano propia, créanme que no habría ningún violador vivo. Es evidente. Pero la justicia con mano propia dejó de ser, ¿no es cierto?, utilizada hace siglos en la humanidad. Por muchas razones. La primera es por el error. Porque se entiende que la administración de justicia es una especialidad y que no cualquiera la puede administrar. Que una turba enardecida, ¿no es cierto?, puede entrar al chifa de un pobre señor a gritarle que su perro está en el chifa sin haber hecho los análisis pertinentes, ¿no es cierto?, destrozarle el local y ser todo mentira. Entonces, para evitar el error, para administrar justicia, ¿no es cierto?, se estableció que la justicia tiene que estar en manos de terceras personas imparciales, que no son las víctimas. Porque si las víctimas, reitero, hacen justicia con mano propia, no habría necesidad de cárceles. ¿No es cierto? La violencia se respondería con violencia de un lado y de otro todo el tiempo. Entonces, la pena de muerte en el Perú fue abolida. Hay un grupo en el mundo, y yo me encuentro entre ellos, que somos abolicionistas, que creemos que la pena de muerte no debe ser aplicada. En primer lugar, por el error judicial, porque hay muchísimos casos en el mundo en los cuales se ha mandado a matar a gente que resultó siendo inocente. Y eso no tiene reparación posible. No hay forma. Tú puedes excarcelar a una persona inocente, no puedes resucitar a una persona condenada a muerte. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, porque creemos, y nuestra Constitución peruana así lo dice, que toda persona, hasta la más perversa y horripilante y monstruosa, tiene el derecho a la redención de alguna forma, aun cuando esté condenado a cadena perpetua. Tiene el derecho a arrepentirse, a pedir perdón, a redimirse de alguna manera. Esa es nuestra idea de la pena. Nuestra idea de la pena, aunque ustedes dirán, eso no pasa en nuestras cárceles, sí, pero esa es nuestra idea de la pena. Entonces nuestra idea de la pena es que la pena resocializa, que la pena se impone no para vengarte, sino para redimir. Entonces,
¿cómo vamos a decir que vamos a reinstaurar una pena que fue abolida hace muchos años en el Perú? En la Constitución de 1979 se declara abolida la pena de muerte, 79, para justamente delitos graves de asesinato con sevicia, de asesinato a menores de edad, a niños, etc. Es más, el famosísimo caso del monstruo, de Armendáriz, cada vez que usan la palabra monstruo, hoy se presume que fue un falso acusado, que fue utilizado políticamente para tapar un problema político en el régimen de Odría y para exacerbar, ¿no es cierto?, la furia de la gente. Pero que finalmente él no era el culpable de ese famoso asesinato y que jamás, por cierto, hubo una violación. Muy bien, ¿por qué en el Perú abolimos la pena de muerte? ¿No es cierto?, en el año 1979. Porque había ya una corriente mundial que así lo establecía. Entonces se estableció que la pena de muerte solo procedía en caso de traición a la patria en guerra exterior. Ustedes imaginarán que la Constitución del 79 se escribe bajo un régimen militar. Fue una constituyente independiente, pero había un régimen militar. Tal vez eso explica la necesidad de regular este supuesto. En la Constitución de 1993 se añadió a la pena de muerte en caso de guerra exterior una frasecita que dice y terrorismo, pero jamás ha sido legislado. ¿Por qué jamás ha sido legislado? Primero, porque ya no era aplicable, obviamente, a Abimael Guzmán, que ya estaba preso, ni a su cúpula, y porque hubiera sido retroactivo y eso es inadmisible, ¿no es cierto? Pero además, porque el Perú desde 1979-80, ya había firmado la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica. ¿Qué dice la Convención en su artículo 4, inciso 3? No se restablecerá la pena de muerte en los estados que la han abolido. Entonces, si tú la has abolido para una serie de delitos, no la puedes restablecer. Este es un pacto establecido por el Perú, firmado por el Perú, ya van a ser, Dios mío, 40 años, casi 40 años, y que ha tenido vigencia durante estos 40 años. No se puede restablecer. Hay que saludar al señor presidente del Poder Judicial, el señor Duberly Rodríguez, que en vez de hablar como un político así de última, salió y le explicó a la población lo que yo les estoy explicando. Tenemos el Pacto de San José, tenemos la Constitución del 79 y la Constitución del 93. Estas son decisiones que se tomaron, reitero, para que prevalezca la idea de que toda persona, por la dignidad de persona, tiene el derecho a ser resocializada, aún con cadena perpetua, a arrepentirse de lo que ha hecho. El Papa, lo escuché ustedes más temprano, señala que el catecismo no acepta la pena de muerte. Fíjense que para la Iglesia también ha sido una evolución, porque la Iglesia Católica aceptó la pena de muerte durante muchísimos siglos, aún hasta el siglo pasado. Pero hoy se considera que la misericordia tiene que primar sobre la justicia, siendo los dos valores importantes. Sobre la justicia prima la misericordia, y se considera que aún ese hombre vil o esa mujer vil, inhumano, carente de toda compasión, de toda empatía, carente de lo más elemental, ¿no es cierto?, merece ser salvado. Entonces el Papa ha dicho que la Iglesia ha seguido a veces criterios más legalistas que cristianos, cosa que me parece importante recordar. El Papa ha dicho que es inadmisible. Inadmisible, esa es la palabra que he usado, inadmisible. Entonces, por más atroz que sea el crimen. Así es. Segundo tema que hay que entender, nos dijo ayer el abogado Carlos Rivera que hay 12.000 detenidos hoy en cárceles del Perú por agresión sexual. El Comercio hoy afina la cifra en su portada, dice que son 8.000 los agresores de menores de edad. 8.000 abusadores de menores de edad presos. Esos son los que han llegado a prisión. ¿Ustedes se imaginan
para delitos que ocurren en la intimidad del hogar, para que uno llegue preso, ¿cuántos están perpetrando hoy día ese crimen? Todos los días. ¿Qué sacamos, no es cierto, ejecutando a una persona? Si hay 8.000 presos por abusos de menores de edad, 12.000 por agresión sexual. O sea, no sacamos mucho, la verdad. Salvo que desarrollemos pelotones de fusilamiento en las cárceles, pues, y nos dediquemos a fusilar durante días enteros. A mucha gente le parecería muy bien, no lo dudo, pero esa no es la solución. La solución está en prevenir el delito. Ustedes me dirán, bueno, la naturaleza humana es así. Disculpen, no conozco un país que tenga 12.000 violadores metidos presos. Un país del tamaño del Perú, ¿no? De 32 millones de habitantes. 12.000 violadores presos. ¿Qué pasa en la intimidad de ese hogar? Que la violación, el incesto, el manoseo de las niñas menores de edad está tolerado por los demás miembros de la familia. Porque si bien es un crimen que se comete en solitario, es un crimen que tiene un contexto, donde hay otros miembros de la familia, que tarde o temprano tienen que darse cuenta de lo que está pasando. Son ellos normalmente los que denuncian, por cierto. Pero al final de cuentas, lo que tenemos acá es un problema que ha estado de la puerta para adentro, oculto durante siglos, y que está emergiendo. No solamente es la violencia familiar, la violencia contra la mujer y los hijos, los golpes, las patadas, los puñetes. Es también la violación sexual contra niñas y niños en el Perú, y sobre todo contra niñas, a lo largo de los siglos. Eso no se arregla con la pena de muerte para violadores. Eso se arregla con la educación de las niñas y de los niños, por cierto, con la educación de los padres, con la alerta que tenemos que tener todos como ciudadanía. Por ejemplo, la Policía Nacional. Hay una ley que establece que a un niño desaparecido, que evidentemente no ha sido secuestrado por uno de sus padres, no, que evidentemente entró a una comisaría, sale de esa comisaría y se pierde, a ese niño no hay que esperar 24 horas para buscarlo. Eso es una ley para adultos. A ese niño se le busca inmediatamente. La policía tenía las cámaras de seguridad. A la hora podría haber visto en qué bicicleta se iba esa niña. Y ese era un fumón conocido que era datero de la comisaría, según todo el barrio. Han podido encontrarla. Han podido encontrarla mucho antes. Esa es la desesperación de los padres frente a la policía. Los entiendo perfectamente. Los protocolos de la policía, por ejemplo, son pésimos. Este es un caso donde el protocolo no funciona. La niña seguía cursos en la comisaría, de vacaciones útiles de la comisaría, que son programas justamente hechos para acercarse a la comunidad. 2, los niños y niñas necesitan una educación sexual agresiva y defensiva. Eso es lo que no se entiende cuando la gente dice no se puede hablar de sexo en el colegio. Al contrario, tienes que explicarle todo el tiempo en quién confiar, en quién no confiar. El amor, la preparación para el amor finalmente también es la preparación de la autoestima y la preparación para confiar en otro. Entonces, de eso no se habla en los colegios. De eso no se habla en la casa. Un niño inocente confía en un adulto. Le han enseñado a confiar en los adultos. En sus vecinos, en los amigos de sus padres, en los tíos, en los primos. Hoy, temprano, el Poder Judicial comunicaba, o ayer en la tarde, que teníamos otra cadena perpetua de un primo que violaba sistemáticamente a su prima de 9 años. Perpetua. Y el problema, reitero, no está en ponerles más perpetuas o más penas de muerte, está en que eso no pase. ¿Cómo hacemos para que eso no pase, para que eso sea marginal? Con 8.000 presos, con menores de edad, no es marginal. Cuando se inició todo este movimiento de Ni Una Menos, la mayoría de los relatos eran relatos de la infancia, de mujeres que contaron cómo en su infancia fueron abusadas sistemáticamente por miembros de su entorno familiar.
El violador no es un ajeno, no es un sujeto que te atrapa en un parque. No, no, no. Es alguien que tú conoces, alguien de tu barrio, alguien que va a tu casa. Este sujeto era un sujeto del barrio. La chica no se hubiera subido a la bicicleta nunca si no lo hubiera conocido. Entonces, volvemos. ¿Va a resolver la pena de muerte que esto siga pasando? No, no lo va a resolver. Porque esto es una epidemia. Y la pena de muerte puede matar a uno, a dos, pero no disuade, porque la mayoría de estos crímenes quedan impunes. No llegan nunca, nunca al Poder Judicial. ¿Qué pasa cuando el violador es el padrastro que le da de comer a toda la familia? ¿Ah? Mutis, total. Claro, pues, porque si uno trae la plata no comemos. Si lo metemos preso, no comemos. Lo máximo que puede hacer la madre es sacar a su hija de la casa y mandarla a otro sitio. Lo máximo que puede hacer. ¿A qué sitio? Si no tiene a dónde mandarla. A situación de servicio doméstico, de trata de personas. ¿Cuántas jovencitas en trata de personas no han sido abusadas previamente en sus hogares y salen de sus hogares porque ahí están peor que en la trata de personas? O sea, esas son preguntas que en el Perú nadie se hace porque no hay estadística. Pero es evidente que las mujeres no se van felices, ¿no es cierto?, a prostituirse si no provienen de una situación en la que han sido vejadas sistemáticamente, desde muy tierna edad. Esos son los problemas que tenemos que atacar. Alan García, y yo tengo ahí los recortes, apenas empezó su gobierno en el año 2000, el segundo gobierno, en el año 2006 decía pena de muerte para violadores, y la gente aplaudía, sí, sí, pena de muerte para violadores. ¿La logró sacar? 5 años después del gobierno no había ninguna pena de muerte para violadores. Mercedes Arauz, que fue su primera, su ministra de Economía y fue parte, ministra de Comercio Exterior y parte de su gabinete varias veces, yo no la recuerdo tan entusiasta con la pena de muerte para violadores. El domingo estaba a favor. ¿Por qué? Porque los políticos se cuelgan de los sentimientos del pueblo para hacer demagogia. Por eso reitero, me alegro que el presidente de la Corte Suprema haga un poco de docencia jurídica y le explique a la población que no se puede hacer. Y no se debe hacer. No solamente es que no se puede, porque me dicen, entonces denunciamos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, nos salimos del tratado, así como si fuéramos realmente una banda de salvajes, ¿no? Ya, y comenzamos a fusilar gente. Muy bien. ¿Eso va a bajar el número de violadores? No. No. Porque no estamos atacando el problema real. El problema real está dentro de la casa. Van a seguir violando niñas. Lo harán de forma más encubierta, más escondida, más callada, más oculta. Van a seguir violando niñas. El problema es la violación de las niñas. Ese es el problema. No cómo la castigamos, sino cómo la evitamos. Tenemos que evitar que violen a las niñas en el Perú. Eso es lo que tenemos que hacer. Habrán conductas marginales, siempre las habrá. Pero serán las marginales. Reitero, si hay 8.000 presos por abusar menores de edad, 12.000 por violar, significa que tenemos una población masculina que cree que el cuerpo de la mujer, no importa su edad, es su dominio. ¿Por qué cree eso? Porque esa es la forma en la que ha sido criado, ancestralmente. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar. Matándolos no conseguimos nada, porque todas esas generaciones han sido criadas exactamente de la misma manera. Es así de fácil. Entonces, no le crean a los políticos demagogos que gritan pena de muerte para violadores, porque esa no es la solución. Esa es la solución fácil. La solución compleja es, vamos a ver por qué hay violadores. Vamos a ver qué medidas tomamos para proteger a las niñas para que no sean violadas. ¿Qué significa una clase de educación sexual preventiva? Diciéndole a la niña, nadie te puede tocar. Los adultos te van a creer. Los adultos te van a escuchar. Tienes un lugar donde te puedes sentir segura, donde te puedes sentir protegida. ¿Dónde estamos haciendo eso? ¿No es cierto? Además hay otros problemas complicadísimos. El padre que abusa a la hija, perfecto, lo matamos, bestial. Y la hija carga con la culpa de haber sido violada y además de haber sido la culpable que asesinaron el Estado a su padre. Paso. O sea, ¿quién arregla eso? No lo arregla nadie.
¿ok? La pena de muerte no es la solución por donde se mire, porque además, les explico, durante miles o millones de años, la pena de muerte fue la solución de la humanidad. Y no nos condujo a nada más que a más barbarie. O sea, la pena de muerte ha sido muy popular, siempre, acá en el Perú y en todas partes del mundo, hasta en los estados pontificios, como dijo el Papa. Hasta ahí se ha aplicado la pena de muerte. ¿Ha funcionado? No ha funcionado. Vamos a hacer una pausa, 8:20. Hoy día tenemos un programa muy variado, porque además de este tema, vamos a estar con el Colegio de Obstetrices, que tiene un problema muy particular, y también vamos a estar con nuestros colegas de Radio Quillabamba, a raíz de un derrame de líquidos de petróleo. Hay una rápida acción tanto de TGP como de las propias comunidades, como Sinermin, señalando que efectivamente ha habido un derrame de líquidos en el gasoducto y que se están tomando medidas, pero por supuesto hay controversia porque las comunidades alegan que, si ellos no hubieran dado aviso, la empresa no hubiera hecho nada prácticamente. Nos van a aclarar todo desde Quillabamba, donde tenemos... a Radio Quillabamba. A Radio Quillabamba, por supuesto, la información de primera mano. Bien, muchísimas gracias por la sintonía. Estamos en A Pensar Más con Rosa María Palacios, en Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Tras la pausa regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. En un convento festejaban los hermanos, se oían risas y alegría de sonoros cantos. Dígame. Orden de Predicadores. Conócenos, ingresa a www.peru.op.org. Orden de Predicadores. De la fraternidad. En Radio Santa Rosa, hagamos lío con el Papa Francisco. Francisco es la nueva luz. Pidamos por nuestras parroquias para que no sean oficinas funcionales, sino que animadas por un espíritu misionero sean lugares de transmisión de la fe y testimonio de la caridad. Gracias, Papa Francisco. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Gracias por tu sintonía. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 23 minutos, 8 con 23. Estamos conversando en este momento ya con Radio Quillabamba. Rosa María Palacios, adelante. Muy buenos días, con nuestros colegas de Radio Quillabamba. Estamos con Marilyn Zamora y ella nos ha preparado un despacho sobre el derrame del gas en el río Quemariato, que es un afluente del río Urubamba. Esto está a la altura del asentamiento humano Tupac Amaru, afectando, según la población, la ganadería y a la población que vive en las zonas aledañas. La empresa es Transportadora de Gas del Perú y según las informaciones que tenemos hay 27 personas afectadas en la red de salud. Esto ha ocurrido el 3 de febrero, sábado 3 de febrero de este año. Adelante, Marilyn, con tu despacho, por favor. ¿Cómo está, Rosa María? Muy buenos días a todos los oyentes. Efectivamente, un hecho lamentable se ha suscitado este 3 de febrero, el sábado 3 de febrero, al promediar a la 1:15 aproximadamente, cuando una explosión alertó a los pobladores de la localidad de Tupac Amaru, que es la localidad cercana justamente en la quebrada de Quemariato, que es un afluente hacia el Bajo Urubamba.
en la localidad del Megantoni, el distrito de Megantoni, provincia de la Convención. Bueno, la población inmediatamente se constituyó a este lugar y verificaron que hubo una rotura de la tubería que hay que indicar que hace años atrás, en el 2004, se suscitó un hecho similar en el mismo lugar. Ya tiene un precedente este lugar donde se ha suscitado un derrame similar, pero el día sábado 3 ha sido de mayor magnitud. ¿Cómo se dieron cuenta? Bueno, inicialmente fueron los pobladores los que alertaron del hecho, pero no recibían respuesta alguna ni de la empresa ni de ninguna otra institución que pueda velar, sobre todo por la seguridad de quienes se encontraban a los alrededores, que son más de 25 familias en el mismo lugar de Tupac Amaru. Al frente de esta comunidad se encuentra la comunidad de Chocoyari, que tiene aproximadamente 250 familias. Bueno, y luego vienen las otras comunidades nativas y también asentamientos rurales de colonos que viven hacia las riberas del río Urubamba, de donde extraen el alimento pues esencial para el sustento diario, ¿no? Que es el pescado, que se ha prohibido, está terminantemente prohibido consumir ese pescado debido a la descarga de gas que hubo en abundancia desde la afluente de la quebrada de Quemariato hacia el río Urubamba. Un lamentable hecho que, como decimos, alertó a la población. Sin embargo, la empresa transportadora de gas del Perú en el momento, a promediar las 3:30 más o menos, emitió un comunicado señalando que ya se encontraban en el lugar de los hechos, lo cual ha sido desmentido totalmente por la población. Al día siguiente, que fue domingo 4, estuvieron presentes nuevamente los pobladores en el mismo lugar de los hechos, registrando que seguía burbujeando, pese a que también la Petrol emitió un comunicado diciendo que se habían cerrado algunas válvulas, pero ahí, el mismo domingo, en horas de la mañana, estaba burbujeando el río, seguía saliendo gas. Se han constituido los profesionales de la red de salud, la Convención, también para verificar el hecho, han tomado muestras del agua, se han visto peces muertos a las orillas del río, con trajes y otros animales, ¿no? La ganadería, que es la zona de Tupac Amaru, la actividad que se dedica principalmente, que es la ganadería, los ganados están consumiendo el pastizal con el lodo lleno de gas. Y esta es una preocupación de parte de los pobladores, que han pedido que la empresa se encargue de cerrar estos pastizales dañados. Sin embargo, no ha hecho nada hasta el momento. De parte de la Marilyn, tenemos algunas preguntas desde Lima. Mira, la empresa TGP efectivamente señala en un comunicado que ha activado un plan de contingencia a la 1:17 del día sábado, justamente porque se detecta, porque se detiene, o sea, inmediatamente pararon el bombeo, ¿no es cierto?, del transporte de líquidos de gas natural tras haberse detectado una caída de presión en una válvula. Ellos, cuando se dan cuenta que la válvula cae la presión, se dan cuenta inmediatamente que algo ha pasado, paran el bombeo y han desplegado ya un equipo hacia esa zona en Megantoni, que está cerca de ustedes. Ahora, ¿cuánto puede haber sido el derrame, si es que ha habido un derrame? Y mira, nos señala de que el gas en forma de neblina ha ocupado más o menos 5 kilómetros a la redonda. Eso es lo que nos señalan los pobladores del lugar. Okay. Asimismo, el río mismo está a 1 kilómetro casi para llegar hasta el afluente central, que es el Urubamba, ¿no? Desemboca en el Urubamba. 1 kilómetro que ha estado de permanente gas, líquidos de gas, que ha estado en el río Quemariato, claro, que desemboca en el río Urubamba. Exacto, para que la gente entienda, el gas se evapora, o sea, no hay ningún problema, pero el líquido del gas, ¿no es cierto?, ese no se evapora, ese es líquido, justamente, y por lo tanto se puede transportar a través del río y puede llegar hasta el otro lado. Es como el petróleo, no es grasoso, es totalmente grasoso, lo hemos visto ya en las fotografías que nos han enviado los pobladores del lugar. Así es. Es totalmente grasoso, y lo que han recogido en los contenedores, en los baldes, por ejemplo, en algunos baldes hasta casi más de la cuarta parte, incluso más, casi la mitad, está lleno de gas,
de líquido de gas y el resto es agua. Y esta era la preocupación de los pobladores, porque decían que se atentaba contra el medio ambiente y que la empresa no se constituyó, Rosa María, sino hasta el día domingo en horas de la tarde. A las 4:30 aproximadamente recién llegó el personal operativo que empezó a encercar el lugar, no permitiendo el acceso incluso de autoridades. Lo que tengo yo acá es un comunicado de la empresa del 3 de febrero diciendo que han detectado la huella 17 y que el personal se está desplazando, pero que la zona es de muy difícil acceso geográfico. Eso es verdad, al punto, digamos, donde se ha producido esta situación. Sí, obviamente es dificultoso, pero teniendo el precedente de que ya ha sucedido este hecho en el lugar en el 2005, que y hay continuos derrames, nos dicen los pobladores de la zona, la TGP ha debido prever, porque existen campamentos cercanos, que ha podido prever con personal que esté alerta, sobre todo en esta temporada de lluvias, frente a estos inconvenientes que se presentaban y ya se venían registrando, ¿no? Eso es lo que la población no se explica. Ahora señalan de que también habría habido un contingente de cuerpo médico que había ido a las comunidades. Las comunidades no han recibido atención médica, Rosa María. Algunos de ellos con cuadros de náuseas, dolor de cabeza, síntomas de asfixia, vómitos, han tenido que acercarse al puesto de salud de Chocoriari y el de Camisea, que es el más cercano. Ahí se han atendido hasta el momento 27 pobladores, pero de los que iban surcando en el Urubamba, aguas más arriba se iban surcando el mismo día 3, trabajadores del municipio y docentes que iban a vacaciones útiles, a trabajar en vacaciones útiles en esta zona y que tuvieron que parar los motores porque la neblina era densa, el gas era denso, y empezaron a asfixiarse y ellos se acercaron hasta el puesto de salud. Pero de las comunidades en sí, muchos de ellos poco a poco recién van acercándose al puesto de salud. No hay Ahora, hay una cosa extraña. Miren, yo tengo acá el comunicado de la Central de Comunidades Nativas Mashiguenga, que se llama Juan Santos Atahualpa, la SECONAMA, y ellos lo que piden en su punto final es la paralización del transporte de gas de Camisea. Y eso, digamos, significa que el 50% del Perú se quede sin energía, porque el 50% de la matriz energética del Perú sale del gas de Camisea. ¿No parece un chantaje? Creemos que no. Nosotros hemos estado hablando con la población, con las poblaciones afectadas. Lo que ellos señalan es que más allá de la paralización, Rosa María, es que las empresas tienen que tener planes de activación de contingencia permanentes y rápidos, ¿no? Efectivos, que no se descuide este tema, porque ellos indican que no es la primera vez. A lo largo del año se han registrado ya varios problemas similares en menor cantidad, y la UEFA o Sinermin u otras instancias nunca ha velado por la integridad y la salud. Bueno, eso no es lo que dice ni Sinermin ni tampoco la empresa. O sea, esta no es una empresita, tiene más de 10 años transportando gas, han tenido sí efectivamente algunos problemas, pero poquísimos en comparación con lo que tiene, por ejemplo, el oleoducto norperuano, ¿no? Y me parece extraño que exijan la paralización del transporte, ¿no es cierto?, de gas natural. Eso es lo que me parece extraño. Me parece absolutamente lógico que protesten si se contamina el río en el que pescan, pero que pidan la paralización del transporte de gas natural, que además no es el ducto de gas natural el que los perjudica en absoluto, ¿no parece extraño? Es que la población ahí, como te diré, Rosa María, no entienden un poco del tema del beneficio que se da al país con la extracción del gas, ¿no? Ellos ven, insisto, el problema que ellos vienen atravesando de la desatención por parte no solamente de las empresas extractivas, sino también por parte de la desatención misma del gobierno central, que frente a las denuncias que hacen con el tema del impacto ambiental, miren cuánto se ha diezmado bosques, por ejemplo, en estas zonas, y ellos han en reiteradas oportunidades reclamado, hecho las denuncias, pero nunca se les escucha. Claro, pero ese es otro tema. Estamos hablando de minería ilegal, estamos hablando de depredación de tala, etcétera. Pero como te digo, a mí lo que me llama la atención del comunicado no es vengan y limpien esto, ¿no es cierto?, dennos medidas de remediación ambiental, que sería lo lógico, sino paralicen el bombeo de gas natural.
Y el gas natural no es contaminante. Si hubiera una rotura, se evapora, se va al espacio. Lo que sí contamina son los líquidos. Entonces, que se paralice el bombeo de gas natural, como te digo, está en su comunicado. Eso sí me llama la atención. El resto, digamos, sí puede ser absolutamente debatible, ¿no? Pero en fin, Marilyn, te agradecemos muchísimo la comunicación y estaremos atentos a ver qué más ha pasado y qué más nos puede decir la empresa y la autoridad. Ocinermin han sacado un comunicado muy escueto. Nos dicen que recién la OESA y Ocinermin se están constituyendo para el día de hoy o posiblemente para mañana. Recién estarían en el lugar de los hechos cuando ya se estaría minimizando la situación. Es lo que también las comunidades están alertando. Para hoy se está desplazando el alcalde de Megantoni, el reciente electo alcalde de Megantoni, junto a algunas autoridades hacia el Bajo Urubamba. Hay una reunión que la empresa también en este plan de activación recién ha previsto tener una reunión con los principales afectados, que es la comunidad de Tupac Amaru. Mañana recién va a tener reunión para ver cuántos dañados, cuántos intoxicados, cuando ya está pasando la situación, cuando ha debido ser esto inicialmente, ¿no? Este es el reclamo que hace la comunidad. Mañana tienen la reunión al promediar las 8 a 9 de la mañana con la empresa, nos dicen los pobladores de Tupac Amaru. Luego se cuantificarán los daños y a las 10:30 en el mismo Camisea se va a tener la reunión con los jefes de las comunidades nativas, claro, donde se tal vez sería interesante acuerdos, ¿no? que la empresa explique, como explica en otras zonas del país, cómo funciona el monitoreo del ducto. El monitoreo del ducto se hace todo computarizado, es decir, si baja la presión en una válvula, en medio de la nada, donde no hay comunidades incluso, inmediatamente se cierra ese tramo del bombeo, hasta que se establece por qué ha bajado la presión. Entonces, la posibilidad de hacer una inundación sin parar de líquidos es imposible porque se corta el tramo del ducto inmediatamente. Y lo que se derrama y lo que podría derramarse es lo que está en ese tramo, nada más. Nosotros tenemos fotos del día de ayer que todavía... No hay nada más feo que un derrame, es horrible. Fotográficamente es espantoso. Con unos cuantos barriles de petróleo haces un asco y las fotos son horrorosas. Y en eso les doy toda la razón. Pero reitero, el ducto se controla por pequeños tramos. Cada tramo tiene una válvula de presión. Las válvulas están todas identificadas en un control maestro. En el control maestro tú ves que te baja la presión de una válvula y cierras inmediatamente el tramo. Si no, no podrías manejar un gasoducto que tiene más de 800 kilómetros. Entonces, al cerrar el tramo, el daño que haces se circunscribe a ese tramo. Y nada más que ese tramo que tiene que ser inmediatamente remediado, es decir, limpiado. Y hoy en día existe la tecnología para ir y limpiar y en eso tenerlo limpio completamente y recogido todo lo que haya que recoger, porque los líquidos de petróleo son finalmente, como tú dices, grasosos, espesos, se pueden recoger. Hay la tecnología para aspirarlo todo y recogerlo todo en una semana. Pero tiene que hacerse presente la empresa aun cuando sea un lugar muy difícil de acceder. Muchas gracias, Elvin, por estar con nosotros. Hay que limpiar y efectivamente en el oleoducto norperuano, que es de propiedad de Petroperú, que tiene ya ese sí más de 50 años de construido, no exagero, 40 y tantos. Yo era chiquita cuando lo construyeron los militares, no le han dado mantenimiento creo que nunca. Entonces, claro, a cada rato tenemos derrames, pero hay que decir, y lo ha dicho la empresa varias veces, que varios derrames han sido provocados. Boicot. ¿Por qué? Porque llega la empresa y le tiene que dar trabajo a toda la gente de la zona para la limpieza. Entonces, si necesitas trabajo, le haces un hueco al tubo. En el norperuano, arriba de nuestro mapa del Perú, arriba, que ya necesita un mantenimiento integral y aparentemente, claro, lo que pasa es que ese oleoducto se hizo para transportar una cantidad de petróleo que hoy el Perú no produce. Entonces, digamos, fue una gran obra de ingeniería, ¿no es cierto?, que funcionó bastante bien, pero que hoy, mientras el Perú no descubra más, no hay forma de utilizarlo a plenitud. Ese es el problema. Si no lo usas a plenitud, ¿para qué lo tienes? Y hay que darle mantenimiento, en fin, es una obra cara. Así es. Bien, Rosa María, tenemos que ir a la pausa. Y regresamos con las obstetrices. Hoy Muchísimas gracias a Marilyn Zamora y a los colegas de Radio Quillabamba. Que ellos están viajando, entiendo, al lugar del Yanet Lobo está viajando y bien, porque es la preocupación de las emisoras dominicas por la casa común, como ha dicho el Santo sí, Padre. como ha dicho el Papa en Madre de Dios. Y eso está muy bien. Hay que ir a ver qué pasó. Pero, digamos, a conseguir soluciones, ¿no? Pues si nos sentamos y nos echamos a llorar, no solucionamos nada.
y hay soluciones. Lo que hay que exigir es que se solucione. Así es. Siempre digo, ya la problemática, vamos a la solucionática. Vamos. 8:39, pausa y retornamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Si quieres ser un fraile predicador, conócenos. Ingresa a www.jovenesognet.com O escríbenos a vocaciones@peru.op.org. Orden de Predicadores. Maestro itinerante, tú vas feliz a predicar. Amigo caminante, tu voz anuncia la verdad. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En Radio Santa Rosa, hagamos lío con el Papa Francisco. ¿Qué hay en la raíz de la esclavitud, del desempleo, del abandono de los bienes comunes y de la naturaleza? La corrupción, un proceso de muerte que nutre la cultura de la muerte. Porque el afán de poder y de tener no conoce límites. La corrupción no se combate con el silencio. Debemos hablar de ella, denunciar sus males, comprenderla para poder mostrar la voluntad de hacer valer la misericordia sobre la mezquindad, la belleza sobre la nada. Pidamos juntos para que aquellos que tienen un poder material, político o espiritual no se dejen dominar por la corrupción. Gracias, Papa Francisco. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Radio Santa Rosa, 60 años, llevándote buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bueno, vamos a hablar de algo muy bonito, porque los niños son algo muy bonito, ¿no es cierto? Los bebés son bonitos, ¿no es cierto? Y estamos hablando de una profesión que está muy, muy involucrada con todos nosotros, porque es la profesión que nos ayuda a nacer, ¿no es cierto? Estamos aquí con la presidenta, la decana del Colegio de Obstetras del Perú, Elba Martínez. Quiñones. Quiñones, Elba Quiñones. Hay obstetras, ustedes dirán, mayoritariamente son mujeres, sí, pero también hay obstetras hombres, no crean que no hay, sí. Poquitos, pero son. Y son 35.000 obstetras a nivel nacional, ¿no? 35.500 ya, el 93% mujeres y solamente el 7% son obstetras varones. La obstetra es muy importante en el parto, como ustedes saben, yo he parido muchas veces, ¿no? Pero Qué experiencia tan maravillosa. Esa es una experiencia, ¿no? Muy buena, pero es la que te ayuda, la que te alienta, ¿no? La que, en mi caso es complejo porque yo tengo cesáreas, pero en el caso del parto natural, la obstetra, si es que interviene un médico y el parto institucionalizado, ¿no es cierto?, va a estar, digamos, en la vigilancia de todo el proceso de dilatación, va a acompañar,
y acompaña muy bien, porque hay unas maniobras que las obstetras saben hacer, que tú piensas... De relajación. Y además después pararte sobre la barriga para que el bebé se encaje, pucha. Cuando la obstetra salta sobre ti, tú crees que te estás muriendo, pero el bebé sale, no te asustes, Naila, sale perfecto, sale muy bien. Ahora ya están proscritas esas maniobras, ya no se pueden hacer. ¿Ya usted no aplasta? No, ya no, esas maniobras de Cristel ya no se hacen. Ya. Pero que era una cosa, o sea, acá me muero, pero el bebé sale. Muy bien, lo que sí les digo es lo siguiente. En la gran mayoría de los casos de las mujeres peruanas que nos están escuchando en todo el país, la que la ha acompañado sola ha sido la obstetra. Porque no ha habido un médico, no hay suficientes médicos, ginecólogos, ginecobstetras que puedan atender partos en el Perú. Entonces, muchísimas mujeres hoy en el Perú dan a luz solas, con la hermana, con la más vieja del barrio, con la que sabe, con la curiosita. Todavía, sí, hay casos. Matronas, digamos, populares que han traído a todo el barrio, ¿no es cierto? Y han aprendido empíricamente. Y otro porcentaje muy alto de mujeres solamente tienen como toda compañía a una obstetra. Y el porcentaje minoritario es el que tiene el parto institucionalizado, es decir, en un establecimiento de salud, ¿no? Es que además se conoce, hasta la Organización Mundial de la Salud lo dice, que de estos 100% de partos que se producen en el país, el 80% de ellos son normales. Así es. Y el 20% es una patología o necesitan ser intervenidas por cesárea. Así es. A pesar que ya la cesárea se convirtió en un gran problema de salud pública porque excede largamente, ¿no?, lo que debería ser, ¿no?, y lo que la Organización Mundial de la Salud dice. Así es. Pero ustedes están en todo el Perú. Estamos en todo el Perú, efectivamente, y en las zonas, sobre todo en las zonas más alejadas. Tenemos obstetras pues en Condorcanqui, en Nieva, ahí en donde Santa no hay Elena, médicos. donde no hay evidentemente médico, y la obstetra bien preparada no solamente atiende lo normal, sino detecta lo patológico y lo deriva antes que sucede y lo deriva al hospital de mayor resolución. Por eso es importante, sobre todo en aquellos lugares donde no hay atención médica, la consulta con la obstetra antes del parto. Entonces, si te dice la obstetra, por su experiencia y su preparación, este niño viene parado, no está encajado, inmediatamente te deriva a un centro donde pueden ver si el cordón está, si el cordón viene enredado, tantas cosas. Una madre con anemia que puede sangrar en el parto, la derivo con tiempo porque puede ser una potencial hemorragia y muerte de la mujer, ¿no? Y a veces de ambos, del bebé también. Claro. Entonces, en esa labor extraordinaria están nuestras obstetras. En nuestra página web hay un ejemplo de un obstetra de 24 años que salvó a una adolescente con un embarazo ectópico, y por ese diagnóstico no estamos reclamando, tenemos que decirnos médicos, no lo necesitamos. A ver, ¿cuál es el pleito? Porque la decana no viene aquí solo para contarme cosas bonitas, sino que hay un proyecto de ley en el Congreso, donde un genio, porque ahí tenemos varios genios, ha decidido que las obstetras no son parte de la profesión médica. Ellas no quieren llamarse médicos, nunca han dicho que son médicos, no ponen en su tarjeta médico obstetra porque se van presas. Así es. Pero me decía usted, desde la independencia del Perú, casi desde que San Martín llegó a estas tierras, o 1826, desde ese momento somos profesión, con una escuela de partos, con toda la tecnología que se conocía en ese momento. Lógico. Que viene Madame Fessel al Perú, que había sido la primera alumna de una maternidad de Francia, y junto con Hipólito Unanue forman la primera escuela de partos en el país. O sea que este año cumpliremos 192 años de existencia como profesión. Y ingresamos a San Marcos, a la universidad, en 1859, y la medicina lo hizo 3 años antes, porque era la escuela de la Independencia donde se estudiaba medicina, y nosotros en la escuela de partos. Con 3 años de diferencia ingresamos las dos profesiones a San Marcos. ¿Cuánto dura la carrera de obstetricia? En unas universidades 5 años, en otras 5 y media y en unas 6. Hacen un internado luego de los 5 años. Hacemos 4 años de estudio y 1 año de internado. Y de ahí ya están listas para trabajar. Estamos listas para trabajar. Pero obviamente la experiencia es la que manda, ¿no? Bueno, se toma experiencia, ¿no? Se toma experiencia y ya se les va dando esa experiencia mínima en los servicios cuando ellas salen a hacer sus prácticas preprofesionales. ¿Y cuántas de las obstetrices están contratadas por el Estado?
Casi 20.000. Casi 20.000. 20.000 obstetras, donde, por ejemplo, Piura, 30 ginecobstetras, 600 obstetras. 30 ginecobstetras 30 para todo Piura. Para todo Piura. Y le puedo seguir diciendo de que hay Amazonas, 11 ginecobstetras, donde tenemos 380 obstetras. Tenemos lógico, o sea, ¿quién va a atender los partos? Así es, en Puno 17 ginecobstetras y tenemos para toda la región 550 obstetras. Claro, sí, o sea, sí. Esos ginecobstetras, por más bondadosos que sean, tampoco son pulpos, no pueden están atender en los hospitales grandes, evidentemente, donde tienen que estar además. Así es, y ustedes derivan. Parto rural lo derivan. En Lima es el único lugar que tiene 500 obstetras, ginecobstetras, y 2.050 obstetras. Lógico. ¿No? Ahora, ustedes han innovado también, por ejemplo, con el parto vertical, con estas prácticas ancestrales que se han incorporado. Que se han recuperado para la atención de la mujer y que es volver a mirar con respeto los derechos de las mujeres y la pertinencia cultural. Y con ¿no? éxito, además. ¿No? Y con éxito, supuesto, con mucho éxito. Porque, por ejemplo, uno de los problemas complejos del parto con atención era que las mujeres, sobre todo en el área rural, no querían ir porque no se sentían a los servicios, porque no se sentían bien tratadas, las ponían en una posición que no era natural para ellas, no dejaban que sus esposos las acompañaran, no les daban su manzanilla, no les daban algo caliente. Entonces, su aceite rosado en la barriguita. Claro, cosas tradicionales. Entonces, el Estado comienza a observar estas prácticas y se da cuenta que son muy buenas justamente para reducir la mortalidad infantil. Entonces, materno-infantil. Entonces, la mujer es convocada a una casa donde espera una semana antes del parto y la atiende una obstetriz. Normalmente es una obstetriz. No hay otra persona, ¿no? Y la mujer da luz parada, ¿no? Y acompañada por su marido. Por su marido, sobre un pellón de carnero, y el niño cae. Pero ustedes dirán, oiga, pero eso es muy poco sanitario. No, con todas las medidas sanitarias. Ahora, este señor congresista, ¿por qué no quiere que ustedes sean profesionales? ¿Qué quiere que sean? Subprofesionales, técnicas. Lo que ellos no quieren es que se reconozca justamente no solamente la calidad por historia, por acá, lo que hemos estudiado, lo académico y lo legal. En el país hay leyes que nos reconocen. Hace 36 años se da una ley que dice, la 23346, que dice reconózase a la profesión de obstetricia como una profesión médica. Claro. Y entonces ellos quieren que se borre esa ley, que se derogue, para que ellos puedan decir que si no somos profesionales médicos, entonces ya no podemos hacer la consulta prenatal y que todas las órdenes que se den estarán bajo su mando, porque ya hemos tenido encuentros en el ministerio donde los ginecobstetras que pretenden que ellas no atiendan el parto salvo que sea delegado por un médico especialista. O sea, imagínense en este país que por delegatura tengamos que atender un parto. Y lo que creo que está más en ahora, están diciéndome, me llaman unos doctores de Cayetano Heredia que dicen que el colegio de obstetras no hace nada cuando sus, asociadas recetan. Y ustedes no están autorizadas a recetar. No, la Ley General de Salud dice en su artículo 26-27 que los médicos recetan todo. Así es. Los odontólogos y las obstetrices recetan para su especialidad, señores médicos, por favor escuchen. Dice que se meten en otros campos. Sí, hay que las obstetras que las denuncien porque lógicamente estarían, por ejemplo, que recetaran un producto reumatológico, oncológico, un ansiolítico estarían faltando al espacio y al ámbito profesional que nos corresponde. Yo voy al dentista y el dentista me receta. Por supuesto que sí, y lo dice la Ley General de Salud, no lo hemos inventado nosotros. Claro. ¿No? Entonces, yo creo... Además, ¿qué recetan las obstetras? A ver, ¿qué necesita una mujer cuando está por dar a luz? Primero, el refuerzo de hierro. Por supuesto. Que lo podría hacer ella sola. ¿Ya? O sea, señora, usted tiene que reforzar hierro, muy bien. El ácido fólico antes que se embarace, que ahora tiene que consumirlo la pareja por 6 meses antes. Hay que tomar ácido fólico desde antes de embarazarse. Así es, para evitar la espina bífida, está probado. Ya, muy bien. ¿Qué más recetan? Recetan
para a veces el desarrollo pulmonar del bebé se te pide una inyección previa, ¿ya? Sobre todo cuando estás viniendo con el parto muy prematuro, estás entre las, qué sé yo, 35 semanas, te dicen, ¿sabes qué? Esta inyección hay que ponérsela para desarrollo pulmonar. ¿Ya? Oxitóxicos que tenemos que darle a la mujer en el momento del parto por las hemorragias. Esa es la otra ¿no? cosa. Ya en el momento del parto hay algunas cosas que te tienen que poner justamente para evitar hemorragia, ¿ya? Y obviamente cosas que son muy sencillas para el dolor, pero muy sencillas para el dolor. Así es. Nada complicado. O sea, ¿ya? nada complicado que tenga que ponerse en cuestionamiento nuestra actuación. Pero ¿dónde creemos que viene realmente el problema? ¿Dónde viene la madeja acá? Ustedes son buenas. Yo creo ¿Dónde que está? El hilo de la madeja está en que antes habían 10 buenas universidades que formaban excelentes médicos para el Perú y para el extranjero, muy reconocidos. Pero ahora tenemos 36 universidades que forman médicos y que, como el propio decano del Colegio Médico lo ha reconocido, salen pues de medio pelo, un cuarto de pelo, ¿no? Que no diferencian, dijo él, entre una gripe y una neumonía. Lamentablemente estamos en una sociedad que ha masificado la educación superior sin medir consecuencias. Y tenemos tanto médico egresando de las universidades que ahora piensan que hay que quitar de en medio a las obstetras para tomar su campo. Pero es absurdo porque usted misma lo está diciendo. Si en Piura no tienen el número necesario, si en Amazonas no tienen, y estamos hablando del Estado, ¿no es cierto? Así claro. es. Entonces, ¿de qué campo estamos hablando? Ustedes llenan un vacío que es gigantesco. Y que además lo hemos ocupado siempre. Siempre. Estamos demostrando, la Sociedad Gineco-Obstetricia tiene 50 años, nosotros vamos a cumplir 192 años, por favor. Así es, porque los niños nacieron desde siempre. Así es, y por Vamos lo a hacer menos... una pequeña pausita y regresamos ya para cerrar esto. Me parece que su pedido es completamente justo y que si hay gente de tonterías en el Congreso, por el amor de Dios, 8:53, no tiene nada que hacer ahí, ¿no? O sea, habiendo tanta ley importante que sacar, ¿no es cierto? Como decían ayer, habiendo tanta ley pro mujer que sacar para evitar violencia familiar y todas las desgracias que tenemos, porque a veces estas señoras son las que tienen que atender a criaturas, tienen que ayudar a adolescentes a sobreponerse en medio de una desgracia, ¿ya? En vez de estar sacando leyes para eso, les quieren quitar la palabra profesión. No tienen nada que hacer, ¿no? Yo les voy a dar unas tareitas a la gente del Congreso más, ¿no? Vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. En un convento festejaban los hermanos, se oían risas y alegría de sonoros cantos. Dígame. Orden de Predicadores. Conócenos, ingresa a www.peru.op.org. Orden de Predicadores. En la fraternidad. En Radio Santa Rosa, hagamos lío con el Papa Francisco. Francisco es la nueva luz. Pidamos por nuestras parroquias para que no sean oficinas funcionales, sino que animadas por un espíritu misionero sean lugares de transmisión de la fe y testimonio de la caridad. Seas Papa Francisco. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maniat semper. Radio Santa Rosa, 60 años, llevándote buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Por ejemplo, a ver,
Estamos acá con los celos. Siempre las mujeres, cuando toman una profesión, los hombres al toque. Todos los que han llamado son hombres, médicos, pues, ¿no? Ya. Que están tomando ecografía, sí, pues. ¿Y cómo quieren que veas al bebé? ¿Con foto? ¿No? O sea, no se ve, pues, necesitas una ecografía. Ahora, toman... La norma del ministerio dice que la gestante, aunque sea normal, tiene que tener 2 controles ecográficos. Y no estamos apostando a que todas las obstetras toman. De ninguna manera. Tienen que ser aquella que ha hecho su especialidad, que tiene sus documentos probatorios de hacerlo y está autorizada para tomar ecografía obstétrica, nada más. Nada más. De esa gestación que está controlando. Nada más. No tiene por qué hacer otra cosa. Lo que quieren es sacarlas del consultorio. Efectivamente. Meterlas a la sala de partos y sacarlas del consultorio. Porque ahí cobran, pues, ahí nos quitan la consulta. O sea, al final, qué vergüenza, que sea una cuestión de pesetas. De verdad, de pesetas, ¿no? De pesetas. De pesetas, pero qué roñosos. Además, como les digo, si hubiera pues miles de médicos cirujanos, de médicos ginecobstetras, no habría problema. Pero si no hay, y si se necesitan... Así es. O sea, por ejemplo, en el caso del parto institucionalizado en Lima, el más caro, la obstetra entra efectivamente a la sala de dilatación, te acompañan a la sala de parto, etcétera. Pero no está la consulta previa porque efectivamente hay un ginecobstetra que atiende. Pero en los hospitales, sea del nivel que fuera, incluido aquí en Lima, eso sucede en las clínicas. Exactamente. Que monitorizamos a la gestante y viene su médico y le atiende el parto. Exacto. Pero en el sistema de salud nosotros atendemos los Todo, partos. Claro. Bueno, la maternidad de Lima, por supuesto. En todos los establecimientos de seguridad social, etcétera, atendemos. Que se compliquen. Si se complica, inmediatamente para eso hay que llamar al médico. Claro. Y nosotros deberíamos ser un equipo que sume. Exacto. Porque no estamos para pelearnos entre profesionales, sino para sumar. En este país se necesita tanto de resolver la salud pública, que deberíamos sumar esfuerzos para atender mejor a la población y además no estar divididos y peleando. Ahora, en algunos lugares efectivamente las obstetras tienen que llenar el vacío porque están solas. Entonces efectivamente reciben al niño, ellas no son pediatras, no son neonatólogas. Pero tienen que hacer la atención inmediata del niño, tienes que hacer todas las pruebas, tienes que limpiar al niño, eso lo hace la obstetra. Está usurpando la función del pediatra. Ponle un pediatra pues a la señora al lado. Sí, pues, pero a ver si yo estoy en Huancavelica y me voy a atender un parto, a ver si me voy a ir con un pediatra al lado. Sí, pues, por favor, ¿dónde hay pediatra? Exactamente, ¿no? Pues entonces, como usted dice, lo que están llenando es un vacío. Si ustedes me están diciendo que no están llenando un vacío, aparte de las leyes y todo lo demás, están llenando un vacío práctico, son de mucha utilidad para la sociedad y la verdad es que hay un par de celositos que han conseguido su varita en el Congreso con un congresista, Tapias, ¿no? Sí, pero el Colegio Médico también tiene una ley que acaba de presentar en los mismos términos que el congresista Tapias, solo que el Colegio Médico ataca a las 3 profesiones, odontología, farmacia y obstetricia. Y el congresista Tapias solo lo está haciendo contra obstetrices, ¿no? Contra obstetras. ¿Qué problema tendrá con las obstetras? Pues no lo habrán atendido parece bien. Que ha habido ahí algún recuerdo. Le han dado una mala atención. No vamos a hacer. Es que de verdad, pues, uno llama sospecha, ¿no? O sea, la verdad que esta cosa que tú no te puedes llamar médico para que no consultes. ¿Y con quién va a hablar la señora que está en Chulucanas ahorita, sola? Y que no tiene a quién recurrir. ¿Con quién va a hablar? El colegio, ante lo que nos están diciendo, nosotros hemos recibido quejas del colegio médico y hemos actuado inmediatamente. Lógico. A través de nuestro comité de ética, hemos hecho un acta con las obstetras, hemos dicho, ustedes no pueden utilizar otra denominación que no sea obstetra. Claro. O sea que estamos actuando. Tienen que recetar dentro de su de la ecografía. Pero fíjense. Entonces, el colegio está actuando. O sea, además el Estado promueve, y así debe ser por la Organización Mundial de la Salud, promueve el control de la mujer gestante. A ver, si tú vas por lo menos a 8 controles, porque cada mes debes ir a tu control, en una región donde hay 11 ginecobstetras y tienes que hacerte 9 o 8 controles, ¿quién te lo va a hacer? Lógicamente se los tiene que hacer los obstetras. ¿Quién más te lo va a hacer? Te tienen que pesar, te tienen que medir, te tienen que ver el tamaño de la barriga. Va a ser un examen bastante sencillo. Escuchar el latido, medirte el tamaño de la barriga. Te dice, mamita, estás muy gorda, deja de comer. Ya, Así es, del ¿no? mes Las pasado. indicaciones Y además, normalmente,
en este tipo de comunidades es más fácil porque hay una digamos, presencia constante. Entonces tú dices, el mes anterior estuviste así, ahora mira, esto hay que mejorarlo, etcétera. Y sabemos también que por aspectos culturales, las mujeres tienen confianza con las mujeres. Así es. Eso también hay que reconocerlo. Así es. Tenemos una cultura donde muchas veces, por ejemplo, en las etnias no dejan entrar varones para que vean a sus mujeres. Nunca. Entonces, la participación de los tetra, y gracias a Dios en el país, se escuchó a la Organización Mundial de la Salud que dijo que después de muchísimos años, la mayor comprobación y lección aprendida era que solamente usando recursos calificados para la atención del parto se podía bajar morbilidad y mortalidad materna. Así ¿Y cuál es. ha sido el resultado en el Perú? Más ingresos de obstetras al sistema de salud. Y se ha caído completamente la pero mortalidad materna. completamente. Todavía tenemos mortalidad, pero lógicamente, pues, de las 1.500 mujeres que morían cada año, ahora todavía tenemos una cifra que no nos puede alegrar, pero 379 mujeres, claro. Ya no 1.500. Entonces sí es verdad, pues este trabajo va dando resultados. Tenemos una cosa extraordinaria. Acabo de venir hace 2 días de Cañete. La región Lima, provincias, ha premiado a las obstetras porque han tenido en el año 2017 mortalidad materna 0. Imagínense. Pero un trabajo maravilloso donde van casa Yauyos, por casa. Guarochirí, Ollón, así, son zonas Cañete, rurales. Yauyos, Ollón arriba. Zúñiga, Ollón. En todas esas zonas, las obstetras, si tienen una paciente gestante en 2 semanas para salir, no se mueven de su centro de salud hasta que la señora tenga el parto. Que van casa por casa viendo cómo está la situación de la mujer. Es un trabajo territorial extraordinario el que han hecho y por eso están siendo reconocidas y premiadas. Entonces, en lugar de recibir gratificaciones por esto, tenemos que estar peleando lidiando, ¿no?, con digamos, estos proyectos realmente mal concebidos y mal dirigidos. Lo que tendríamos es que sentarnos a conversar cómo ayudamos que en todo el Perú vivan la experiencia que ha tenido la región Lima de tener mortalidad materna 0. Es impresionante, ¿no? Impresionante. Bueno, doctora, muchísimas gracias. No me diga doctora, porque si sí, no, claro. Obstetra, por favor, obstetra. La decana del Colegio de Obstetras del Perú. La obstetra, iba a decir no. La señora Elba ha estado con nosotros. Elba Quiñones, porque a mí me ha puesto Martínez, acá dice Elba Quiñones. Mira tú, me dictaron mal los muchachos. Me va a tener que invitar otro día para que se le grabe mi nombre completo. Elba Quiñones con nosotros. Y bueno, muchas gracias a todas las obstetras del Perú que nos están escuchando y a los machitos pues en el Congreso que se tranquilicen y dejen de molestar con cosas que no tienen ningún sentido. Se ha armado todo un lío en las redes sociales con el tema, ¿no? Que están en contra. Muchos doctores están muy fastidiados y también mucha gente que defiende a las obstetras, ¿no? Pero si es que yo entendería si ellas les estuvieran quitando algún cliente, ¿ya? Pues es un tema de peseta, sí. Pero ni siquiera se los están quitando, ¿ya? Ya, en Lima puede ser, pero en Lima tampoco alcanzan, ni siquiera en Lima alcanzan. ¿Y qué vamos a hacer las mujeres? Es sentarnos a esperar 3, 4, 6 horas alguna vez a que nos den cita. No, pues, o sea, el niño va a nacer, quieran o no quieran los médicos, ¿eh? El niño nace, le gusta o no le gusta el médico, al colegio médico el niño va a nacer. Bueno, nos tenemos que ir. Rosa María, me voy con un comentario que un oyente nos hizo con respecto a la pena de muerte, que es muy simpático. Un niño le pregunta a su papá, creo que es un proverbio chino: papá, si matamos a todos los malos, ¿quiénes quedamos? ¿Todos los buenos? No, quedamos todos los asesinos. Claro. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Eres hermosa como una rosa, Santa Rosa de Lima. Gran lanzamiento de calendarios de Radio Santa Rosa.
con finas y bellas estampas de nuestra primera flor de santidad. Adquiérelo a solo $1. Apoyemos la sostenibilidad económica de nuestra emisora. Radio Santa Rosa, 60 años.